noches, queridos amigos. Bienvenidos una noche más, una velada más a esta plataforma que es vuestra casa, como siempre, Alma con Alma. En esta plataforma ya sabéis que aparte de las cosas que nosotros hacemos habitualmente, pues solemos traer personas interesantes, pero sobre todo traemos a amigos que tienen una experiencia, que tienen un bagaje importante dentro del mundo en todo su amplio espectro y que además pueden aportar algo muy importante, que es su experiencia para la evolución y el progreso de todos y cada uno de aquellos que quieran seguir ese tipo de postulados o ir pillando alguna notita que sea concordante y nunca discordante para su evolución y para su trabajo diario. Hoy tengo el placer, además un placer inmenso. Ahí lo estáis viendo, no lo tengo condenado porque no puede hablar hasta que no le hable, pero lo estamos viendo. Él es Óscar Mateo Quintana. Bueno, pues nos va a contar un poquito quién es, a qué se dedica. Vamos a hacer, pues como hacemos siempre, ¿no? Una charla de amigos en la que vamos hablando, vamos dialogando, nos vamos contando cositas y de esa manera, pues todo el mundo, todos vosotros, fieles siempre a mí, a lo cual os estoy agradecido, pues vais tomando las notas que os interesen y demás. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a dar comienzo con esta entrevista, charla, coloquio, llamémosla como queráis. Es una plática, como dicen en Latinoamérica, con un amigo y vamos a ver qué es lo que tiene que aportarnos, porque os garantizo que este hombre que estáis viendo ahí tiene mucho y además mucho que aportar. Vamos a ver, él se llama Óscar Mateo Quintana. Óscar, bienvenido, hermano, a mi plataforma Alma con Alma, a tu casa. Muchas gracias, Antonio. De verdad que estoy muy honrado con tu invitación y me apetecía. Además, yo sé que ha costado trabajo que nos pudiéramos coordinar, pero no es culpa tuya. Tengo siempre bastantes líos porque la profesión mía me absorbe mucho tiempo, me demanda mucha energía y mucho tiempo. Y luego me queda un resquicio para estas cosas, que para mí son las importantes, pero no siempre reciben toda la atención y energía que yo quisiera poner en ellas. Pero bueno. Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo que eres una persona que pues inmensamente ocupado dentro de este mundo en todos los campos y que además tu pretensión, yo lo sé por ti, que es dedicarte a esto que vas a hacer hoy y muchas cosas más que puedes aportar, porque el trabajo y todo lo que estás haciendo te reabsorbe muchísimo. Ayer me hizo con mucha ilusión, recibí la visita de dos mujeres. Una de ellas es una persona que va siguiéndome en las redes y que viene desde México. Está de paso en España, sigue de viaje para otro sitio y me dijo, ay, me gustaría mucho verte y tal. Le dije, ven a verme al despacho, porque me paso el día allí metido, trabajando, y es la única forma de que podamos vernos un rato. Pudo visitarme unos minutos y, claro, yo le explicaba y se quedó asombrada. Y digo, mira, hay mucha gente que no entiende. Me dicen, pero ¿por qué no sacas más vídeos? ¿Por qué no publicas más? ¿Por qué no haces más cosas? ¿Por qué no das más talleres? Y bueno, pues lo primero que hay que entender es que yo trabajo en consultoría de empresa, soy analista de mercados y llevo en la responsabilidad de un departamento de formación para un sector muy grande, que es el sector de la perfumería y cosmética en España. Todos los datos de ese sector pasan por mis manos, los audito yo, los edito yo. Y luego la parte de formación, pues soy responsable de la formación de unas 1.800 personas al año que pasan por allí y reciben formación técnica y formación transversal de todo tipo. Entonces, eso es lo que paga mi hipoteca, mis deudas, el alquiler de mi casa, todos mis líos, que son muchos, porque además yo hace unos 3 años y medio pues me divorcié y en España cuando una persona se divorcia es un quebranto económico absoluto. Entonces entré en una quiebra económica completa y lo único que soy es una deuda con patas de momento. Y bueno, pues ese trabajo soporta toda. ¿Qué ocurre? Que, claro, imagínate en consultoría, pues nunca hay horas suficientes, parece que siempre estás en deuda, parece que si con 40 horas no es suficiente, pues 50 mejor, y si haces 50 mejor 60, y así sucesivamente, no hay límite, ¿no? Entonces, no me importa empezar por aquí,
entrando en el otro tema por el que me has invitado, porque realmente es una pena que la gente vivamos así, dedicando tantas horas a producir, en el fondo para que otros se enriquezcan o se beneficien de alguna manera de todo ese esfuerzo, un esfuerzo muchas veces ímprobo, un esfuerzo que yo creo que devuelve poco a la sociedad realmente, y de verdad lo digo muy sinceramente. Hay gente que diría, ¿pero qué está diciendo este hombre? Y mucha gente que diría, pero sí, ya me gustaría tener el puesto que él tiene. Vale, pero es verdad que devuelve, en qué hace mejor la sociedad ese trabajo que yo hago o esos datos que yo facilito. Son datos muy efímeros, además. Dentro de 2 años ya esos datos no les importa a nadie. Entonces, al final dices tú, bueno, ¿cuál es el impacto que yo estoy teniendo, ¿no? Por el contrario, tú te dedicas a esto en cuerpo y alma, tienes tu espacio, alma con alma, y estás dando apoyo, estás dando orientación a muchísima gente. Yo estoy seguro de que recibes muchísimo agradecimiento y que haces una labor mucho más importante ahí que antes de que tú tuvieras la experiencia que tuviste, que sufrieras el infarto, que te encontrases en un tatami tumbado en el suelo sin entender qué pasaba. Es una vida antes y una vida después. Y ese es el punto en el que yo me encuentro, y de hecho mi deseo y mi propósito es en breve el cambiar todo mi marco de referencia y dedicarme en lo posible exclusivamente a comunicar, a entregar todo el conocimiento que yo he podido acumular o la pequeña experiencia que yo pueda tener, orientar y acompañar en un proceso de despertar, que es lo que nos ocupa esta tarde. Efectivamente, doy fe que todo el trabajo que tú tienes ocupa todo tu tiempo prácticamente. Y yo sé, una de las preguntas que yo te iba a hacer para que la gente lo conociera era precisamente cuál era tu propósito de la vida, pero ya lo acabas de comentar, que no es otro que acompañar al despertar evolutivo de las personas y sobre todo poner en práctica con los demás todo aquello que tú ampliamente has aprendido. Mira, a mí me gustaría que me explicaras algo que yo he podido ver y conocer de ti, Óscar, para que el mundo lo conozca también. Tú has tenido la fortuna de encontrar... Yo conocí una vez a uno y no pude aprovechar todo lo que aquel señor podía ofrecer porque se marchó muy rápidamente, pero yo sé que tú has tenido la fortuna de encontrarte con auténticos chamanes. Chamanes que con unas posibilidades impresionantes, hasta el punto de que han podido, por sus trabajos, por su forma de trabajar y de hacer, por esas conexiones que ellos tienen, modelar o remodificar incluso el ADN hasta llegar incluso, como tú muy bien has dicho, porque así lo he leído yo, sácame del error si no lo es, algunos hasta conseguir un cierto grado de inmortalidad. No, lo estás diciendo perfectamente, así es. Bueno, en tu introducción has metido muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es, o sea, yo no soy ningún sabio, yo no soy nada, no soy ningún gurú, no soy ningún maestro de nada, soy una persona con una curiosidad enorme, con una mente extraordinariamente analítica y esquemática, pero es una mente abierta, no es una mente cerrada. Es decir, dentro de que yo sea muy matemático y muy de hojas de cálculo y estas cosas, a mí me gusta luego llevar ese esquema a lo espiritual, porque me ayuda a entenderlo, sencillamente. Entonces, yo lo único que me diferencia de otras personas es que soy sistemático. Y cuando yo digo acompañar en el proceso, lo que quiero decir es que somos espejos, de manera que si yo estoy tratando de transmitir un conocimiento a otro, yo en ese proceso estoy aprendiendo también. Entonces, realmente, cuando yo entrego, yo soy muy egoísta. Entrego para recibir más de lo que estoy entregando. Y porque el conocimiento no es propiedad de nadie, es propiedad de la humanidad, que es otra cosa que también nos han secuestrado. Entonces, mi recorrido empieza en el año 93 y desde entonces hasta ahora yo
he sido un constante buscador, y lo que he hecho es, cuando encontraba algo que veía que era una herramienta muy poderosa, buscaba la fuente. Entonces decía, imagínate, ¿no? Pues yo hice toda la formación del Self-Realization Fellowship en su momento, me hice Kriyavan, y entonces recibí la formación de los monjes que llevan el ashram en California de Paramahansa Yogananda. ¿Qué ocurre? Que yo en un momento determinado digo, pero bueno, Paramahansa tuvo un maestro que era Sri Yukteswar. ¿Hay alguien que dé la formación que enseñaba a Sri Yukteswar que le enseñó a Yogananda? No encontré, pero me encuentro un bisnieto de Lahiri Mahasaya, que era el maestro de ambos. Era el que había enseñado a Sri Yukteswar, el que había también enseñado a los padres de Yogananda, y dije, no me puedo perder esa oportunidad, tengo que conocer a ese hombre. Y me fui a conocer a Shivendu Lahiri en este caso. Con él recibí 2 iniciaciones. Y no conforme con eso, y tiene todo que ver con lo que tú estás contando, porque esa inmortalidad es esa línea de inmortales, porque ahí aparecen figuras que son inmortales. Pues en un momento determinado yo dije, pero vamos a ver, si a Lahiri Mahasaya el que le enseña es Babaji Nagaraj, no habrá nadie que tenga el conocimiento directo de Babaji. Y yo sé que era absurdo, pero Babaji se ha seguido apareciendo a muchas personas. Yo conozco gente directamente que ha tenido experiencias con Babaji. Y además eran personas que no podían engañar porque había cosas que no sabían de este gurú, y cuando describieron la experiencia dijeron cosas que no tenían por qué saber. Y a mí eso me impresionó muchísimo y dije, es cierta la experiencia, esto es un testimonio fidedigno. Entonces dije yo, ¿y habrá alguien que esté recibiendo formación de Babaji Nagaraj? Y había. Entonces me pude encontrar con un alumno de Yogiraj que también recibió, afirma, y este hombre alcanzó unos niveles increíbles de progreso espiritual y de progreso evolutivo como ser humano, algo impensable para nosotros. Y ya está bien, además, de que la gente sepa que eso no es leyenda, es real, y ahora entraremos en toda la profundidad que tú quieras ahí, porque además yo sé que eres una persona valiente, entonces podemos hablar... Puedes explayarte, porque a mí me interesa mucho este tema, Óscar, y yo sé que tú estás muy, muy puesto, y mi intención es, digamos, muy picaresca, muy picaresca. Es la misma que la tuya, o sea, a través de lo que tú cuentas, que el mundo aprenda, que nosotros aprendamos, que conozcamos cosas que nos parecen verdaderamente increíbles, y que metamos dentro de nuestra mochila pues conocimiento, que eso no ocupa ningún tipo de lugar y es fantástico. Y a mí me gustaría que contaras todo lo extenso, largo, tendido y profundo que tú quieras este tema, Óscar. Sin problema. Entonces, en ese camino que yo emprendo y que no se ha detenido todavía y no se detendrá, sigo en ese camino y me sigo encontrando cosas y me sigo sorprendiendo porque el universo es impresionante, pues encuentro a Govindam Satchidananda, que era alumno de Yogiraj y que además afirmaba haber recibido formación directamente de Babaji Nagaraj, y también me puse nuevamente en manos de este hombre, y siempre siguiendo la estela, el camino que había marcado Paramahansa Yogananda, que fue el yogi que trajo el yoga realmente a Occidente, cuando en los años 40 se traslada a Estados Unidos, y de hecho él abandona su cuerpo físico en el momento en que se abre la embajada de la India en Estados Unidos. Él acude al acto y nada más hacer una conferencia dice, bueno, ya ha terminado mi trabajo en el mundo, y a continuación entró en un estado de meditación y abandonó el cuerpo y se marchó. Entonces, claro, también imagínate la situación en la embajada, acaban de estrenar la embajada de la India en Estados Unidos, llega este gurú, que era un personaje muy importante como representante de la India, y en Estados Unidos hacía una labor tremenda y fue muy perseguido, hay que decirlo, todas estas personas, la verdad es perseguida por el sistema, al sistema no le interesa que esto se sepa, también hay que decirlo y que advertirlo, y entonces pues en aquel momento pues se encuentran con un cuerpo que se queda allí,
llaman a un médico, ese médico llega, certifica que no hay pulso, que no hay respiración, que teóricamente ha fallecido, pasan las horas, certifican su muerte y el cuerpo además incorrupto, y al final pues ya retiran el cuerpo, lo trasladan a Encinitas, a una pequeña ermita que han construido, y allí está el cuerpo de Paramahansa Yogananda en Encinitas, California, en su ashram. Entonces, enlazo esto con esa tradición de yogis básicamente, si bien es cierto que tú mencionas, y es verdad, que yo también luego he tenido contacto con chamanes, y todo está unido porque son tecnologías que se han mantenido ocultas para preservarlas, son los verdaderos custodios de la evolución del ser humano, y lo digo con mayúsculas. Lo que estamos hablando tú y yo ahora mismo es de qué sucede cuando un ser humano evoluciona. Imagínate que nosotros estuviéramos en una sociedad libre, en una sociedad abierta, en una sociedad donde el conocimiento fluyera sin límite, una sociedad en la que no te tuvieras que preocupar por tu subsistencia, pudieras dedicar todo tu tiempo a cultivarte. Pues si estuviéramos en esa sociedad, estas entidades, estos seres, estas personas no tendrían que ocultarse de nada, podrían estar entre nosotros, y aquel que quisiera, porque esto es un acto de libre albedrío y de libertad extrema, aquel que decidiera, yo quiero progresar, yo quiero despertar, yo quiero activar todo mi potencial, se pondría en manos de estos seres maravillosos, absolutamente excepcionales. No hay mayor representante de la humanidad que estos seres, y harían de ti el ser tan glorioso que estás destinado a ser. Lo que ocurre es que en vez de en 2000 vidas, pues a lo mejor lo conseguías en 20 vidas, en 15 o en 10 vidas, que es lo que la gente no le entra en la cabeza. No solamente estamos consumiendo nuestra vida, estamos consumiendo vidas y vidas en estas reencarnaciones que tienen un valor de aprendizaje muy limitado, donde apenas lo que haces es vaciar karma de un lado para llenarlo por otro, para volver a entrar en la rueda del samsara, para volver a entrar otra vez con más karma, en una sociedad que además está diseñada para que constantemente tropieces, y si tú eres competitivo y si tú quieres destacar, tienes que pisar a otros. Entonces, eso va a implicar que necesariamente vas a generarte karma, te vas a generar más deudas, te vas a generar más contratos y más necesidad en tu alma de volver a entrar para devolver y eliminar el daño que has causado. Incluso, aunque tú quieras llevar una vida limpia, tú estás contaminando, aunque no sea tu deseo, porque no te ponen los medios para que tú no puedas contaminar. Entonces, estás metido en un mundo, lo digo con respeto y perdonarme, a lo mejor suena duro, cárcel, en el que si tú no te espabilas y te espabilas mucho, estás jugando su juego, que es un juego sucio, ¿sabes? Entonces, estas entidades tuvieron el valor, tuvieron la voluntad, encontraron un destino que seguramente se habían ganado, que hizo que despertaran todo su potencial. Y ahí están figuras, pues, como estos yogis, chamanes que también tienen estos conocimientos. Cuidado, yo me he encontrado, por ejemplo, abuelos mayas que practican las mismas técnicas de respiración pránica que a mí me han enseñado para activar los códigos de ADN, y que emplearon estos yogis para alcanzar esos estados de iluminación y de inmortalidad. Y mi sorpresa fue que era prácticamente lo mismo. Unos lo llaman Kundalini Yoga, Kriya Yoga, respiración maya. Entonces resulta que al final es lo mismo, es la misma tecnología. Y es la misma tecnología porque todos compartimos el mismo cuerpo. Y en la medida en que todos compartimos el mismo cuerpo, aquello que funciona para unos funciona para todos los demás, porque compartimos el mismo ADN. Entonces, las técnicas son las mismas para todos, y de hecho son técnicas extraordinariamente antiguas que vienen de los Vedas, al menos la información que yo he seguido vienen de los Vedas, y seguramente, fíjate lo que voy a lanzar aquí ahora, vengan de Lemuria, también estuvieron en la Atlántida, y luego pasaron al conocimiento de los egipcios desde la Atlántida, y desde Lemuria a los Vedas, y ahí está el conocimiento concentrado. Y es un conocimiento que tiene unos 4000 años de antigüedad,
y que ya Buda empleó. Mucha gente se confunde y piensa que es algo que Buda inventó. No. Buda, como tantos otros avatares, aprendió estas técnicas. Jesús también aprendió estas técnicas, y también lo digo con respeto, que nadie se ofenda. Yo no estoy aquí en esta entrevista contigo para ofender a nadie, estoy para dar pistas, y la persona que sea inteligente y que sea respetuosa explorará, como hice yo fui con respeto a explorar y me regalaron muchas cosas. Me regalaron tanto que no tengo tiempo de asimilar todo lo que me regalaron. Entonces, quiero decir, se va a encontrar con lo mismo, porque al final acabas dando con eso. Y ahora mismo los chamanes van a cobrar un peso muy grande en el futuro inmediato de la humanidad, porque la Kundalini de la Tierra, que estaba en Himalaya y en la India, se ha trasladado desde aproximadamente 2008-2009 y se activó en 2012-2014 en los Andes, en la cordillera andina, y desde ahí hasta la isla de Pascua. Entonces, las próximas figuras espirituales enormes que van a emerger van a aparecer en Sudamérica, y no es casual toda la revolución cultural que se está dando ahora mismo en Sudamérica contra el neoliberalismo y contra este capitalismo brutal, que son falsas democracias que machacan a las poblaciones, y todo ese despertar que está teniendo en esas sociedades, en Ecuador, en Chile, en Venezuela, en Colombia está muy revuelta, en México también, Argentina, tiene que ver también con la energía de la Tierra que se está activando. Y cuando tú te mueves, la Kundalini no es algo físico, no es una línea trazada en el suelo, es algo que serpentea porque es energía, y cuando tú estás el suficiente tiempo a unos 400 metros o dentro de esa línea de la Kundalini de la Tierra, se produce un despertar enorme en la persona, quiera o no quiera, porque el despertar tiene que ver con la energía. Somos 99% vacío, por mucho que nos empeñemos. Nos estamos viendo en pantalla, esa pantalla ha ido en forma, esa imagen va en forma de ondas. ¿Qué te voy a decir? Que tú lo has experimentado más en carne propia. Tú has visto tu cuerpo tendido en el suelo, te has visto proyectado a otra realidad, has tenido experiencias tanto o más intensas que la que estás viviendo ahora mismo, que a lo mejor te has cuestionado, aquello era más real que esto. ¿Por qué? Pues seguramente porque tu vehículo es más perfecto allí, tus sentidos son más perfectos, más finos allí, y eso da la sensación de que tu realidad allí es más real que esta. Entonces, ahí no había materia, y sin embargo tú viviste una experiencia absolutamente tangible, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que tener esto en consideración, y ya toco el tema directamente que has planteado, lo pongo encima del tapete. Todo el progreso, todo el despertar, toda la evolución de un ser humano pasa por todos los vehículos, desde el vehículo físico hasta los vehículos más sutiles, el alma y el espíritu, es el ser, y el despertar afecta a todos los niveles. Por lo tanto, el cuerpo tiene que activar su ADN en su totalidad, y en este caso de lo que se trata es que el ADN empieza, las dos hebras que se cruzan, el caduceo, lo que hace es que cada hebra empieza, cuando se da esta activación, como a desdoblarse, y entonces pasas de 2 hebras a 3, a 4 inmediatamente. Esas 4 hebras se abren a 5, a 6, así hasta que se convierte como en un tubito que se va enroscando, que va haciendo como un torque, como si fuera el dibujo de un tornillo muy, muy amplio y muy abierto. Entonces realmente el ADN lo que hace es que pasa de ser hueco con 2 hebras realmente a convertirse en un tubo que va haciendo un efecto de onda, se va ensanchando y se va estrechando. Cuando se alcanzan esas 12 hebras que se activan de esta manera, se dice que se activa la 13 hebra, que no es exactamente una 13ª hebra, es realmente que el ADN se activa de tal forma que maneja tal cantidad de energía que se ilumina. Entonces, estos seres alcanzan un cuerpo de luz, que es lo que ellos llaman primero el cuerpo dorado,
luego el cuerpo arcoíris y luego ya directamente un cuerpo de luz. No sé si has oído hablar, sobre todo en algunas zonas de la India, del Himalaya y todas esas regiones, hay una tradición de las manos en la roca. Estos seres que han alcanzado esos estados tan fascinantes, tan maravillosos, cuando tienen esos cuerpos con esas energías, en roca viva, apoyan la mano y funden la roca, dejan la huella de su mano, la retiran. Entonces, cuando tú ves esas huellas, te das cuenta que no ha sido esculpido, es como si hubieran derretido la roca. Y es su firma muy discreta de decir, yo lo conseguí, si yo lo he conseguido, tú puedes conseguirlo, porque esto es el futuro que nos espera a todos. Ojo, es el futuro que nos espera a todos. Lo que pasa es que a lo mejor necesitamos no sé cuántas civilizaciones venir chorrocientas veces a la Tierra, machacarnos, limpiarnos 1000 veces de karma y volver a ensuciarnos, pero es el futuro del ser humano con este vehículo que compartimos todos ahora. O quizás mucho más fácil, Óscar, acortar ese camino que tú dices, dejando de tener tantísimos folios de documentación y ponernos más a la práctica en las cosas. Porque hay personas a las que yo personalmente me encuentro con muchas que me dicen, yo no lo consigo, Antonio, yo no consigo esto, yo no consigo aquello. Y la pregunta del millón siempre es la misma, Óscar. Vale, esto tiene un motivo, un trasfondo muy claro y, o sea, nada más hay que verte hablar para saber que cuánto tiempo, mi pregunta es, has puesto en práctica todo esto. Y me dice, pues a lo mejor una vez al mes, media hora, 20 minutos, ya, por Dios. Si tú no pones en práctica algo, es imposible que tú llegues a conseguir absolutamente nada. Los milagros se fraguan, y eso lo sabemos perfectamente, cuando el trabajo se hace concienzudamente, con ganas, con ímpetu, con constancia y buscando y moviéndote para que quien haga lo que tenga que hacer, pues lo haga para nosotros, porque para eso está. Se conoce un caso que igual lo conoces muy bien, Óscar. No recuerdo el nombre ahora mismo, mira, podía haberlo buscado, pero no lo recuerdo. Es un alemán que vivió hace ya un par de siglos. Bueno, que su casa era una especie de niño prodigio científico ya desde nacimiento, el cual un día provoca, bueno, no, ya sabes, esta gente pues ni tienen amigos, ni se relacionan casi, están metidos en su habitación, su habitación iluminada de noche y de día, y un día se provoca una explosión en la habitación de este chico, ¡puf! Rompe todas las cristaleras, arrasa con un árbol que había en el patio, bueno, se monta una impresionante. Claro, lógicamente en aquella habitación entra todo el mundo y ¿qué se encuentran? Que todo está en perfecto estado, que no ha ocurrido nada, absolutamente nada. Bueno, pues hoy día, no sé si lo conocerás, en el siglo XXI ya, en la era intergaláctica esta maravillosa que estamos, que creemos que estamos súper evolucionados, pues este señor todavía se le sigue viendo aparecer en el salón de su casa por la pared, da los buenos días y se vuelve a marchar. Y se vuelve a marchar. Él dejó dicho en un papelito, que es lo único que encontraron, he conseguido por fin descubrir que los planos son fáciles de transitar. La frase era algo así, si sabes cómo o si llegas al secreto que encierra todo lo que es tu ser, ese ser que está dentro de ti que todavía no sabes quién es, algo así. ¿Conocías esa historia? No conocía esta historia, me parece interesantísimo o sea, no me extraña nada, de verdad, te lo digo. O sea, tampoco trata de ser ni escéptico ultranza, ni crédulo ultranza, no, pero que te encuentras pistas, te encuentras personas que han conseguido cosas inverosímiles, todas las que quieras. Entonces, es simplemente que tú abras tu mente y, como tú muy bien dices, tienes que poner foco y voluntad. Es decir, lo que no se puede querer es, pues voy al gimnasio a ver cómo otros entrenan y entonces yo me pongo cachas. No es así. O sea, tienes que meter un montón de horas en el gimnasio, dosificar además esas horas, porque lo tienes que asimilar, el entrenamiento. Esto no es distinto. Tienes que meter muchas horas.
muchísimas horas. Y además tienes avances y retrocesos. Porque además, como estás en una vida que no te facilita esto, pues desde luego no lo vas a tener fácil. Yo, de hecho, en mis momentos más intensos, que fue en la época que conocí a Govindán, pues él llegó a decirme que tenía que entrenar, que tenía que procurar entrenar hasta 8 horas al día. Y yo me quedé como diciendo, ¿pero qué me está diciendo este hombre? Pero yo decía, vamos a ver, pero si yo trabajo, si yo tengo familia, si yo pues tengo que descansar, tengo que... Y me decía, sí, pero tú quieres de verdad progresar, dedica 8 horas al día. Y claro, yo me descolocaba, porque además yo sabía que él no solo había dedicado 8 horas al día, había dedicado las 24 horas al día durante años. Entonces, por eso había llegado donde había llegado. Entonces, ¿qué le vas a discutir a un individuo así? No le puedes discutir absolutamente nada. Y yo ahí reconozco, y lo digo públicamente, y no me importa, me rompí. Y luego, es verdad que él, a sus criabanes y a las personas que tiene enseñando Kriya Yoga, etcétera, les pide durante un tiempo determinado razonable que estén 2 horas, 2 horas y media todos los días entrenando. Y dices tú, si es que es imprescindible, es que no queda más remedio. Yo en algunas conferencias, en algunas charlas, si tengo algo de inspiración es porque hay muchas horas de transpiración sentado. Entonces estoy muchas horas de transpiración sentado haciendo mis prácticas para que luego cuando tengo un rato de inspiración pues esté conectado y seguramente lo que digo, ni lo digo yo, me viene inspirado de vaya usted a saber dónde. Vale, pues es que es eso. Mi mente está a veces burbujeante porque tengo como 3 libros en la cabeza que todavía no he podido escribir. Entonces, bueno, pues lo que necesito es tiempo, tranquilidad para poder liberarlo. Y así no me despertaré por la noche pensando en eso que quiero escribir, que quiero compartir, que quiero contar y poner en las manos de otros. Entonces, quiero decir que la gente piensa que esto es un don, esto es fruto del trabajo. Es verdad que ese trabajo, si tú tienes al lado un buen guía, un buen entrenador, pues más rápido vas a obtener resultados, que es el valor de estos gurús, de estos yogis, de estos indiosqueros, de estos chamanes incas, solares, mayas, lo que sea, que te abren el camino muy rápido, te asfaltan el camino para que lo recorras mucho más deprisa. Y no hay ningún secreto, o sea, realmente no hay ningún secreto en ninguna clase. Lo único que hay es un conocimiento que muchas veces es custodiado, es guardado, para evitar los ataques de la parte oscura de esta sociedad, que es muy grande y que es la que domina el mundo, y digámoslo así, porque es que es así, y por otro lado, para que la información no sea tergiversada, porque aquí ni la historia de Jesús es real, ni la historia de Buda es real, no sabemos nada verdaderamente real. Está todo tergiversado, está todo modificado, alterado, machacado, y se dedican además a quemar las bibliotecas, y cuando no las queman, las meten en el sótano del Vaticano, a donde nadie tiene acceso. Entonces dices tú, pues, ¿dónde está el conocimiento? Oculto, no queda más remedio. A mí me consta que hay gente que tiene unos niveles increíbles, son gente que está iluminada, que tienen activados todos los códigos de ADN y viven ocultos en la selva. Viven en aldeas minúsculas que si tú llegas allí es porque te abren la aldea y te dan acceso, porque eres invitado. Pero si no, te garantizo que no vas a llegar vivo, porque la propia selva protege aquello y te va a matar. Entonces, quiero decir, suena leyenda, me parece muy bien, pero la gente debe saber que eso está ahí, que eso es cierto, y gracias a Dios que eso es cierto, porque eso es lo que mantiene la luz del planeta, que si no hace mucho tiempo ya se había extinguido, y esto se había ido a hacer gárgaras, seríamos una sociedad de esclavos, y esto sería absolutamente un mundo horroroso, donde solamente vivirían esclavos para los amos del mundo, sean quienes sean. Tú y yo hemos tenido la oportunidad, igual tú mucho más que yo, de saber, de conocer. A mí me ha interesado mucho el tema que te voy a comentar ahora, así brevemente, pero yo estoy seguro de que tú estás mucho más puesto en él que yo. Hay una tribu, hay una etnia
creo que es en el Himalaya, que los llaman los Unza, que, macho, son porteadores, entre otras cosas, son los, digamos, los portadores del secreto de la juventud y demás, de la larga vida, de la eternidad, de muchas cosas que ellos dicen. De hecho, existen lagos en los cuales se supone o se tiene la idea de que si se bebe eres permanentemente sano, que no tienes enfermedades y demás. Bueno, pues yo he tenido la oportunidad, Óscar, seguramente vuelvo a repetir que tú más que yo, porque tú conoces a alguien que habla mucho de ese tema, y yo he tenido la fortuna de conocerlo en Sapiens, en Andorra, coincidiendo contigo, lógicamente, pues hablé con él unos minutos y fue impresionante. Yo pude ver una fotografía de un señor de unos 35 años, muy fornido, muy jovial, o sea, musculatura de gimnasio de horas, con una salud de hierro que afirmaba tener 97, 98 años. Algo así, creo, que me comentó. Bueno, pues este tipo de gente que tú estás comentando tienen que permanecer ocultas, lógicamente, Óscar, la gente tiene que saberlo, pero es muy peligroso. Bueno, es de mucho valor lo que estamos hablando en este caso, tú lo que estás diciendo, macho. ¿Por qué? Porque hay unos intereses oscuros que no quieren permitir bajo ningún concepto que esto se sepa, porque entonces le darías poder a la gente y la gente diría, joder, si yo puedo hacer esto, macho, a ver, yo me voy a empezar a mover como dice Óscar que me tengo que mover, como dicen otros, voy a empezar a investigar, voy a empezar a averiguar si esto, y me voy a dejar de pamplina de creerme y de dejarme programar de lo que todos estos personajes dicen. Esto, la gente tiene que saber que hay unos intereses oscuros humanos y no tanto, que trabajan en la sombra para despistarte, desviarte de lo que es el verdadero camino del autoconocimiento y de, como yo tengo aquí puesto, que espero que nos hables en algún momento, porque yo sé que tú estás muy puesto, de lo que es el mapa evolutivo de la conciencia. O sea, de la realización de eso. Y ahí es donde me gustaría que tocaras un poquito ese tema. Vale, vamos primero, si te parece, con el tema Sí, de los... donde quieras. Por ejemplo, el amigo común que mencionas es Albert Ronald. Correcto. Este hombre, de hecho, Albert estuvo 3 años viviendo con indios en la selva amazónica colombiana. Entonces, pues, tiene un conocimiento brutal de las plantas y de la alimentación directo, adquirido de los propios indios, y su experiencia en la selva, que fue espectacular. Entonces, existen varios lugares en el mundo donde hay gente que se conserva en un estado físico que nos parecería imposible, pero que es real. Un caso es esta etnia que está efectivamente al norte de la India, cerca ya de la cordillera, y que son los Unza. Al fin y al cabo, el envejecimiento es simplemente que es decir, en los cromosomas, las patitas de los cromosomas, cuanto más se acortan, más rápido es el envejecimiento de la persona. Eso es lo que se llaman los telómeros. Y cuanto esas patitas más largas son, pues la persona más joven está, y si lo alargas todavía más, pues incluso reviertes el paso del tiempo en tu organismo, y podrías reducir 10 años tu edad cronológica real, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te digo que además seguro que estos salvajes que dicen administrarnos ya lo han descubierto, y ya seguro que están trabajando con medicamentos, con energías, con lo que sea que permite alargar la vida. Lo que pasa es que ¿quién va a tener acceso a eso? Pues a los mismos bestias que tienen el poder, que tienen el control, porque son además los únicos que les puede interesar vivir más años, porque lo digo divertido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con la vida que yo llevo ahora mismo, me dices que voy a vivir, no sé, 50 años más, digo, ni de coña. O sea, no quiero. Porque, ¿qué me aporta? ¿Estar esclavizado en un despacho todo el día metido? No quiero, no me interesa. Ahora tú me dices, oye, vas a vivir 50 años más y en la costa, con tiempo libre, para que tú te cultives, y te digo, firmo ahora mismo, donde tú quieras, venga, ya está. Entonces, estas culturas
lo que tienen es, primero, un conocimiento extraordinario de la alimentación. Prácticamente, bueno, sin prácticamente, son absolutamente vegetarianos, frugívoros, comen muchísimas raíces, muchísimas plantas. A ver, es que hay más de 80.000 plantas comestibles, ¿vale? Realmente no necesitaríamos comer otra cosa más que cereales, vegetales, etcétera. Ya está. No hace falta otra cosa. Pero nos han inculcado la carne, el pescado, que somos omnívoros, que no sé qué. Bueno, mire usted, pues me parece muy bien, pero no es necesario. Y además, te digo más, si tú aprendes una serie de técnicas, cada vez vas recogiendo más energía a través de la respiración y del sol, de manera directa, y llega un momento en que tus necesidades de comer se van reduciendo a la mínima expresión. ¿Qué ocurre? Claro, detienes el metabolismo en gran medida. Si tú detienes el metabolismo, frenas el envejecimiento de una forma drástica. Ellos, además, tienen acceso a aguas puras, aguas muy limpias. Tú piensas que el agua que bebemos tú o yo, embotellada o del grifo, me da igual, está llena de metales pesados, está llena de flúor. Dicen que el agua de Madrid es una de las aguas que más cantidad de cocaína tiene del mundo. Te lo pongo como ejemplo. ¿Qué dices tú? Por Dios, qué disparate, ¿vale? Entonces, realmente lo que bebes, pues bueno, tiene aspecto de agua, pero tiene pocas propiedades del agua que debería ser. Y además Oscar está metida en esto. Sí, horroroso. En plástico. El dichoso plástico que está en todas partes y que, claro, todo eso te afecta a tu ADN. Entonces, ¿realmente tú deberías vivir 80 años? No, seguramente si te dejaran en paz, si respiraras un aire como es debido, si bebieras un agua como es debido, si te alimentaras como es debido, si no estuvieras sometido a toda la radiación que nos envuelve, porque habría que hablar del 5G, y ya eso es el último invento demoníaco que se han traído. Entonces, es milagroso que con 40 años no nos muramos envejecidos como si tuviéramos 200 años. O sea, y aún así aguantamos 80 años. Entonces, la cuestión es, esas etnias viven libres de todo esto. No hay contaminación de radio, de microondas, de toda esta barbaridad, que si el wifi, que si el bluetooth, que si la telefonía móvil, que si el 4G, el 5G, todas las porquerías que nos quieren meter. Respiran un aire mucho más puro, el agua que beben es como es debido, los alimentos que tienen están libres de pesticidas. Entonces, ya de entrada es gente que sin tener conocimiento nada más viven 120, 140 años. Las mujeres unza tienen 80 años y siguen teniendo hijos, siguen siendo perfectamente fértiles, siguen teniendo sus periodos y siguen siendo completamente fértiles y tienen hijos con 60, 70, 80 años. Y son niños perfectamente viables, perfectamente sanos y que además pues sus madres van a vivir como 40 o 50 años más. Entonces, cuando esos niños quieran fallecer, pues sus madres, pues ellos ya tienen 40 o 50 años, con lo cual no hay ningún problema para su crianza. Entonces, claro, estamos hablando de unas condiciones que es que no tienen nada que ver con las condiciones que nosotros vivimos. El alimento al que accedemos, todo está contaminado, está podrido. Entonces, es milagroso que nuestro cuerpo esté mínimamente sano, de verdad es milagroso. A esto añádele, si esas personas que están en un entorno sano, controlado, además hacen una serie de prácticas que tienen que ver con la forma de respirar, con el movimiento de la energía interna, con el contacto con el sol, con la recepción de la energía directamente del sol y la recepción de la energía pránica en la respiración y demás, pues estas personas van a empezar a vivir mucho más. Yo conozco gente que, por ejemplo, recientemente una persona se encontró con un grupo de 12, 13 personas en la zona de Cuzco, de forma completamente casual. Eran como un grupo de 12 personas de unos 20, 20 y pocos años. Se pasaban todo el día haciendo prácticas, se pasaban todo el día haciendo ejercicios de yoga para alinear sus columnas, con un cuidado extremo con lo que se alimentaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y iban de la mano de una mujer de aparentemente unos 50, 50 y pico años. Él tuvo la libertad, la osadía y le dieron, esta mujer se le abrió un poco
y le confesó que ella no recordaba cuántos años tenía, no recordaba cuántos años tenía, y las personas que tenía a su cargo eran gente de 80, 90 años, todos ellos. Vivían dedicados por y para cultivarse, evolucionar y desarrollarse. Entonces, quiero decir, y te estoy hablando de un caso reciente y no muy distante, pero como esto hay 1000 cosas. Yo tengo datos de yogis que hay fotografías de ellos que son señores que demuestran que han estado más de 200 años entre nosotros. Hay registros históricos y los hay mucho más antiguos, ¿vale? Si nos vamos a la figura de Babaji Nagaraj, nos encontramos que es un señor que nace en el año 200 y pico y que se sigue apareciendo. Entonces dices tú, es un mito, es una leyenda. Bueno, váyase usted a hacer puñetas y ya está. Yo le digo que eso está ahí, busque usted información, verá la sorpresa que se lleva. Entonces, pues dices tú, claro, son, vamos a decir, inmortales, porque como en todo hay grados. Entonces, yo además distinguiría que hay como dos inmortalidades. Una inmortalidad que es la más fácil, voy a decir, de conseguir, que es la de la consciencia. Es decir, que tú consigas tal desarrollo de tu consciencia, y ahí entramos en la otra parte que tú mencionabas del mapa evolutivo, alcanzas tal desarrollo de la consciencia que esa consciencia tuya no sufre interrupciones. Es decir, tú entras en el sueño, te quedas durmiendo, soñando, y eres consciente de que eres tú, de que estás soñando y que estás experimentando eso. Emerges a la vigilia y no hay interrupción. Recuerdas perfectamente lo que experimentaste a lo largo del sueño. Y no es un recuerdo, es que no te hace falta recordarlo, es como si, o sea, es decir, tienes la misma experiencia que tienes de esta mañana, de cuando te has levantado, de cuando te has desayunado, cuando te has lavado, lo que ha ocurrido hasta ahora, porque no hay una interrupción de la consciencia. Y esa consciencia no se interrumpe en el proceso de morir y trasciende al otro lado la dimensión que te corresponda sin que tú pierdas ninguna información de quién eres, de dónde vienes y lo que has hecho. Y además, cuando tú pactas regresar a la densidad, regresas pleno de consciencia, llegas al vientre materno con plena consciencia, te introduces en el feto con plena consciencia, superas el parto y toda la infancia con consciencia, de tal manera que sabes quién eres, de dónde vienes y qué ha ocurrido en vidas anteriores. Ese es el primer nivel de inmortalidad, por ejemplo, alcanzado por entidades como Buda, como Rumi, pues como probablemente Sócrates, como figuras clásicas e impresionantes, como un Pitágoras, por ejemplo. Muchísimos, hay muchísimos, no hay 2 o 3, hay cientos, miles de personajes históricos, el conde de Saint Germain, nos vamos aquí a Occidente, y a épocas más recientes, etcétera. Plutarco, hay una historia de Plutarco muy parecida, sí, sí. Plutarco, por ejemplo. Entonces, todas esas figuras alcanzan ese estado de conciencia de manera que su conciencia ya no se interrumpe con la muerte. Es, digamos, el primer nivel de inmortalidad. El segundo nivel de inmortalidad es cuando tú te vuelves inmortal con incluso el vehículo que tienes ahora mismo. Y llegas a perfeccionar tu vehículo de tal manera, llegas a activar todos los códigos que hay, que es ADN puro y duro, y además, por eso el valor de nuestro ADN está en que, siendo un ADN de un ser absolutamente denso, absolutamente dormido, con la conciencia completamente inactiva o desactivada, es capaz de activarse todo ese ADN hasta transmutarte hasta tal extremo que alcances ese estado de inmortalidad sin abandonar el cuerpo. Por eso ese vehículo físico se vuelve un vehículo de luz, se convierte en un vehículo tan sublime como el caso, por ejemplo, que lo he mencionado tantas veces, me habrás oído hablar de él, pero, me moriré mencionando a este señor, Ramalinga Swamigal, porque él hizo su cuerpo luz y además hizo toda esa tarea, toda esa demostración para que la humanidad sepa que es posible y que la evolución humana natural pasa por ahí. O sea, no estamos hablando de transhumanismo,
No estamos hablando de que te pongan un transistor, con perdón iba a decir, en el culo, o en el cerebro, o donde sea, o que te pongan un microchip en la retina para que veas 15 veces con más potencia de la que ves ahora. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que sin que nada electrónico, sin que ningún invento que no viene directamente de la fuente, luego ya es todo perfecto, no necesitas nada más, alcances la perfección que la fuente espera que alcances. Porque para eso se te ha regalado la creación, te ha regalado la existencia. Reflexionemos, o sea, ¿por qué existes? ¿Cuál es el propósito de la existencia? Podríamos no existir. ¿Quién ha querido que existiéramos? ¿Y con qué propósito? ¿Con qué fin? Pues esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Hay yogis que alcanzaron, Ramakrishna alcanza un estado brutal de conciencia, simplemente se preguntaba cada día, durante horas, ¿quién soy yo? Y aunque recibía respuesta, se seguía preguntando, ¿quién soy yo? Y seguía ampliando su conciencia. Y cuando recibía respuestas cada vez más profundas, no se conformaba y seguía preguntándose, ¿quién soy yo? O sea que caminos hay, tantos como seres humanos. Lo que pasa es que tenemos que tener la voluntad, el propósito y el foco en eso, y no en distraernos con todas las chorradas con las que nos distraen y con todo lo que nos envenenan, de muchas formas, físicas, mental, emocional y energética nos envenenan. Fíjate que el ser humano se está entreteniendo y perdiendo el tiempo en preocuparse de que si tengo que enfermar, cuánto tiempo voy a vivir, que tengo que pagar facturas, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Y no se dan cuenta de que existe un montón de gente que está hablando cosas como las que hablamos nosotros hoy aquí, que tú estás dando unos datos que le van a venir a muchos muy bien, para comenzar a investigar, que nadie te quiere imponer, querido hermano, que lo que estamos hablando aquí sea verdad. Busca tú. Te vamos a dar una serie de datos para que veas que eso está ahí. O sea, a mí alguien me dijo, vino a visitarme, pues aquí viene mucha gente, Óscar, y viene una vez uno desde Francia que trabajaba para la NASA, concretamente Ciballeros, y en un observatorio. Y me dijo, macho, dice, la gente no se da cuenta de que está mirando, pero que no ve nada, ni una mierda, tío, porque, y me lo decía así, o sea, no ven una mierda, nada más de que mirar, pero no ven, están mirándose en su ombligo, en vez de mirar por la ventana, que además la tienen sucia, porque otro se encarga de ensuciársela para que vea borroso, y no se entretiene ni a limpiarla siquiera. Hay muchísimas cosas. Mira, yo hablabas antes de algo tremendamente importante que tú conoces. Yo conocí a un chico en Almería que nos fuimos bueno, yo soy vegetariano, muy pegado al veganismo, pero vegetariano. Yo creo que, bueno, yo he pasado muchos procesos, estoy en el ovo-lacto-vegetarianismo, pero más inclinado al veganismo. Yo entré en el hospital, Óscar, con el 1%, tú lo sabes. De acuerdo. Yo estoy en un 54-58. O sea, yo estoy practicando cosas y haciendo cosas que la gente ni siquiera se puede imaginar, y que tú hoy estás hablando de muchas de ellas, que cada uno las mueve a su manera, porque hoy la ciencia te permite mantenerte ahí para venderte, que son las cosas que hay que tener muy claras. Te quieren, no van a permitir que te mueras, ¿vale? ¿No? Como puedan, no lo impiden. Porque si tú estás comprando, eso es un negocio de cojones, hablando de plata. Yo conozco a un chico en Almería, en una de las conferencias que di hace 6-7 años, muy delgadito, pero muy ágil, ¿no? Que se pegó a nosotros y me dice, ¿me puedo ir con vosotros, Antonio? Y le dije, claro, donde tú quieras. Nos fuimos a comer a un restaurante vegano de un buen amigo, que se llama Paco, ya hacemos un poco de publicidad. La tetería Aloe en Almería, amigos, Francisco, iros para allá, que cocina de maravilla. Bueno, pues estamos allí y le digo, Andrés, ¿tú qué quieres tomar? Y me dijo, no, yo no como. Dije, ¿cómo que no comes? Que ya has comido. Y me dice, no, que ya he comido, no, que no como. Digo, pero ¿cómo que no comes? ¿Qué me estás contando? Dice, no, que yo ya llevo 3 años sin comer. Digo, no jodas, ¿cómo vas a llevar 3 años sin comer, macho? Pero vamos a ver, tú te comerás una manzana.
Me dijo, no, Antonio, te parecerá... Yo entonces estaba asomando la nariz a todo este mundo, ¿no? Que no, Antonio, que yo no como absolutamente nada. Digo, vamos a ver, tío, ¿y de qué coño vives? Le decía yo en mi ignorancia, ¿no? Y me dice el tío mirándome a los ojos, del sol. Claro. ¿Qué te parece eso? Eso la gente no lo sabe. Y ahí hay una cosa que se está comiendo prana, que se está comiendo energía, que se está comiendo vitaminas, que todo lo que tú necesitas como energía que eres, lo recibes de una fuente de energía, ni más ni menos. Es así. Mira, es muy curioso que me comentes esto porque hace muy pocos días hablaba con una persona que es una mujer extraordinaria, se llama Zaira Luz. Esta mujer maneja la energía de una manera increíble, pero increíble. Cuando digo increíble es que hace cosas verdaderamente que parecen milagros, que parecen magia. Entonces, bueno, pues por azares del destino virtuoso, nos hemos cruzado en el camino y entonces me decía, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú me enseñes. Le dije, mira, yo creo que lo que yo te puedo enseñar es precisamente sun gazing. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que me desespera del punto vital en el que me encuentro, pero estoy aprendiendo mucho, está muy bien, es que no tengo acceso al sol. Vivo en una casa de estas colmena, donde pues lamentablemente pues, sí tengo una terracita, pero en las horas en que hay sol yo estoy en el despacho, yo me voy de noche, vuelvo de noche, no veo el sol. Entonces eso pues no me gusta, porque es lo que yo quiero. Desde luego, en cuanto yo consiga hacer el cambio, desde luego voy a procurar estar al aire libre, en el campo, y desde luego con acceso al sol, porque es clave. Entonces, yo tuve la suerte de conocer a Gira Ratan Manek, que este yogi es un hombre que, curiosamente, fíjate qué bonito, Ramalinga Swamigal, este ser que se hizo luz, ¿vale? Pues él fue una pieza clave para Aurobindo, que supongo que os sonará, es Sri Aurobindo, y Mirra Fasa, que era conocida como la madre, que era su consorte. Ellos montan un ashram, es una especie de escuela espiritual allí en la India, y con los años, Gira Ratan Manek, cuando tenía 19-20 años, llega al ashram de Sri Aurobindo y empieza a ver las prácticas de yoga y meditación que hacen. Y al poco tiempo se cruza con Mirra Fasa, le ve muy cabizbajo y le dice, ¿qué te pasa? Y dice, que voy a abandonar el ashram. Y ella dice, ¿pero y por qué vas a abandonar el ashram? Y le dice, porque yo no tengo fuerza de voluntad para hacer todas esas prácticas que hacéis vosotros. Me es imposible. Entonces, yo voy a tirar la toalla, voy a hacer otras cosas, pero no voy a seguir en el ashram. Y entonces, Mirra Fasa, que era un lince espiritual, lógicamente le dice, espera, lo que te pasa es que tú no has encontrado tu camino. Nosotros te vamos a ayudar a que encuentres tu técnica, porque hay una técnica que es la técnica adecuada para ti. Y entonces él empieza a investigar y empieza a investigar las culturas solares. Empiezan a investigar los incas, empieza a investigar Egipto, etcétera, hasta que descubre la técnica del sun gazing, la mirada al sol, que es lo que este amigo tuyo de Almería te explicaba, que decía, oye, yo no como, me alimento del sol. Es que es textualmente así. Y lo que yo le explicaba precisamente hace unos días a esta persona es, si tú quieres manejar todavía más energía, además esta persona sí tiene acceso al sol, lo que tú tienes que hacer es hacer la práctica del sun gazing. Que, ojo, no es una cosa que se consiga deprisa. Es una cosa que, bien hecha, tardas unos 3 años en hacer todo el ciclo tal cual me enseñó a mí Gira Ratan Manek las 2 veces que yo pude estar con él, ¿vale? Y no es ninguna broma. Ya en nuestro país, que además es un país afortunadamente que tiene muchas horas de sol en determinadas regiones, hay más y más gente practicando esto, pero claro, volvemos a lo que decías tú también hace un rato, Antonio, y es, ¿qué va a hacer el sistema con nosotros si dejamos de enfermar, si dejamos de comer, si dejamos de consumir gasolina, si dejamos de ir a trabajar? No les interesamos. Nos vamos a ir hasta el biocombustible y no lo saben.
Mira, Entonces, llevo 3 días, 3 o 4 ya, vídeos hablando de la alimentación, dándole datos con pelos y señales, porque una de las cosas que a lo mejor no sabes es que yo estuve en el Colegio de Médicos Naturistas, la parte que correspondía a Extremadura, durante 4 o 5 años, ¿no? Entonces yo les hablaba de la endoecología, de lo que era todo ese proceso de permeabilidad intestinal, de cómo asimilar, de los procesos del vegetarianismo, el omnivorismo y el qué éramos, nuestro intestino, el tamaño, la mandíbula, no sé qué. Siempre había gente que me decía, no, Antonio, a ver, que a mí me está diciendo mi médico que sí, pero yo tengo ahora mismo un montón de amigos que en total con los que me he podido rodear desde hace 8 o 9 años habré conocido a unos 400 que dicen todo lo contrario, macho, investiga por otro lado, joder. Bueno, pues, ¿cuánto les cuesta a la gente salir, Óscar, de su zona de confort, macho? Es tremendo, ¿eh? a ver, si te has pasado toda la vida, Antonio, estudiando unos libracos infumables, memorizándolos, para repetirlos como un loro, cuanto mejor los repites, más nota te dan en el examen. Y luego, para que en un momento determinado venga alguien como tú o como yo, con canas, con gafitas, ya medio chochos, y te digan, mira, todo eso es un cuento chino, tíralo todo, descártalo todo. ¿Qué van a hacer? Lo normal es decir, mira, no te doy 2 leches porque no sé por qué, pero déjame por lo menos que no te crea. Es que es normal, yo lo entiendo. Es decir, o sea, te has partido la cara para conseguir una posición social, para 1000 cosas, y de repente te dicen, mira, todo eso es una tomadura de pelo. Pues duele, y tiene que doler muchísimo. Y nos cuesta trabajo renunciar, pero la realidad es esa. Es decir, estamos rodeados de mentira, estamos rodeados de engaño y de información confusa. Entonces, yo me acuerdo a Gira Ratan Manek, nos contaba en alguno de los seminarios que él, me parece que se dejó observar en un hospital durante 274 días. Que, o sea, no son ni un mes, ni 2, ni 3. O sea, prácticamente encerrado el tío 1 año allí, 9 meses o 10 meses que estuvo encerrado en el hospital, haciéndole toda clase de pruebas y todo el rato vigilado, peor que el recluso más peligroso que te puedas imaginar, para verificar que no comía nada. Y ya, pues después de todo ese tiempo, dijo, mira, me voy, pero me voy porque necesito recuperar una vida normal. O sea, necesito vivir en una situación de cárcel, en una situación donde parece que estoy constantemente queriendo engañar a alguien. Quiero recuperar mi vida, mi libertad. Entonces, lo que no hayáis investigado hasta ahora es que me da igual. Necesito recuperar mi libertad. Y dejó la investigación y se fue del hospital. Entonces, claro, llega un momento en que dices tú, pero si es que es lógico, es normal. Me dicen, oye, es que estos yogis no se dejan investigar. No es verdad. Yogiraj, te lo he mencionado antes, que fue el maestro de Govinda Satchidananda, este se dejó investigar. En una investigación, él detuvo su respiración y el pulso. Y al rato de tener el corazón parado, porque él entró en un estado estático y había detenido completamente el metabolismo de su cuerpo, los médicos que estaban con él, pensando que se había infartado, le pusieron una inyección de epinefrina directamente en la caja torácica. No lo mataron de milagro. Y claro, él dijo, no me vuelvo a dejar investigar. ¿Pero qué carajo me voy a volver a dejar investigar? Si me van a matar. Simplemente porque lo que quieren ellos es confirmar el conocimiento que tienen. No están dispuestos a abrir la caja. No están dispuestos a romper la caja en trizas y decir, ¿cuál es la realidad? Vamos a romper la caja en trizas. Pero porque es un juego que es hasta peligroso. ¿Cuántos investigadores hay que por decir la verdad se los han cargado? ¿Cuántos coches hay con motor de agua, con motor de aire a compresión, etcétera? Y los ingenieros han muerto, han desaparecido. No hace nada en España, no sé quién había inventado una bombilla que no se fundía nunca, que era una bombilla eterna. Claro. Pues a los 4 o 5 años de empezar la producción y no sé qué, ha parado y no se ha vuelto más a saber de este hombre. Entonces, pero como eso todo, entonces llega un momento en que dices tú, mira, dejadme vivir, por lo menos no me persigáis, por lo menos dejadme vivir. Y yo me callo, yo me escondo en mi rincón, Claro. yo hago mis descubrimientos y se acabó. Y ya está. Pero llega un momento en que dices tú, mira, es que hay que vivir feliz y con libertad, ¿no? Entonces, bueno.
Se llama Bill Metal, Oscar, Bill Metal, y muchas veces no te dejan, no es que no te dejes investigar, porque a mí cuando me dijeron en el quirófano, joder, macho, esto con un 1% yo meto ahí la varilla para desatacar y tú tenías que estar ya, vamos, hombre, en el otro lado. Y bueno, ellos están ahí a lo suyo, pero a ver, llega un momento, macho, que no es que no te dejes investigar, joder, es que yo tengo una vida, que a mí se me ha dado para que yo la viva, yo tengo que vivir la tuya vívela tú, que el incrédulo eres tú, joder. Claro, es eso, ni estar justificando cada cosa que dices y teniéndola que argumentar constantemente, ¿sabes? Y además, ten en cuenta que en todas estas cosas, como, a ver, hay tantas opiniones como personas hay, y también todo depende del estado de conciencia y la evolución que tenga esa conciencia. Entonces, tú a una persona que tenga una conciencia baja, le digas lo que le digas, como eso no le encaje, le va a rebotar, y le rebota como si fuera cemento armado. Da igual lo que le digas, da igual la prueba que le muestres, es lo mismo. Y a una persona avanzada es que no necesita ni pruebas, lo que quiere es avanzar, y ir, si puede ir al trote o al galope, mejor, y el resto le trae sin cuidado, ¿sabes? Entonces, es como aquella vez, ¿no? que a un yogi, no sé si fue a la Jiri Mahasaya, en un momento determinado le dicen, ¿y por qué tú no te esfuerzas en convencer a otros? Y él, la respuesta fue durísima, dice, una vez yo estaba soñando que había un naufragio y cuando salí del sueño, pues salí del sueño. ¿A ti si te hubiera ocurrido volver a entrar en el sueño para avisar a los que estaban soñando de que ese naufragio era un sueño? No, pues yo sigo con mi vida y el que tenga que encontrarse con esto y avanzar lo hará y el que no, pues no. Y ya está, y ahí nos quedamos. Pues es eso la historia. Entonces, lo que está claro es que hay la realidad oficial y, digamos, una realidad paralela mucho más llena de verdad de lo que nos gustaría incluso, precisamente porque hay una distancia tan grande entre la realidad que nos venden, el tipo de vida en la que nos quieren imponer que estemos y la otra vida alternativa en la que tendríamos que estar todos enfocados, que es una vida verdaderamente constructiva, es una vida verdaderamente de evolución, es una vida verdaderamente de desarrollo y despertar, y donde lo que se busca es un verdadero voy a decir, crecimiento y beneficio de todos. Porque ahora te venden la moto de que no, es que estamos en un modelo de negocio win-win. Bueno, pues yo todos los negocios win-win que conozco, hay uno que el win es más grande que el otro. Y cuando tú ves los contratos y los analizas, pues hay uno que tiene la sartén por el mango, la cocina y el edificio, y ese es el que te hace a ti, te dice, vamos a negociar. Y firma en la esquina de abajo. Y dices tú, ¿pero qué negociación es esta si todo lo que me estás poniendo son cláusulas que simplemente por derecho natural deberían ser ya inválidas? Entonces, y esa es la realidad. Entonces, yo, ¿qué quieres que te diga? Me siento afortunado en el fondo de conocer tan profundamente el mundo de, digamos, de la matriz, de la empresa, de los negocios, de toda esa realidad que, a ver, no es que esté mal, es que es adecuada para una determinada conciencia, un determinado tipo de sociedad y estupendo. Gracias a Dios lo conozco y estoy saturado. Yo creo que ya mi condena ha sido suficientemente larga y entonces espero en breve poder dedicarme completamente a esta actividad de divulgación, de compartir, de vivir lo que es realmente importante, de encontrarme con personas como tú, claro. Nos encontremos con personas como ese muchacho de Almería, como esta muchacha Zaira, que es tan espectacular en sus capacidades moviendo la energía, y así sucesivamente, porque es que eso es lo que es realmente importante, eso es lo que realmente aporta, y eso es lo que yo voy a recordar cuando yo vaya a trascender y mire atrás y ya recuerde esta vida. De lo que me voy a acordar es de estos momentos. Claro. Me voy a acordar de aquella vez que me subieron la nómina un 1,8%, haciéndome un favor, porque como estamos en crisis, pues te subo un 2%, no vaya a ser que se produzca una burbuja. Entonces dices tú, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Llega un momento en que dices tú, pues dar las gracias, sigues en el juego, pero eso no es lo importante y eso no es lo que voy a recordar. Lo que voy a recordar pues es esa persona que viene desde México para conocerme, para darme un abrazo, para darme las gracias y decirme, por favor, sigue contando lo que estás contando, porque estás haciendo una labor que impacta más de lo que parece. O lo que te ocurre a ti, pues que viene un señor desde Francia para visitarte, para decirte, Antonio, la gente no está mirando, la gente no está viendo lo que hay que ver.
Efectivamente, Óscar, eso es así. De lo que se trata precisamente es de eso. En definitiva, ¿qué más da que tú tengas 10 años de vida, 20 años de vida, 30 años de vida, 40 años de vida? Coño, vívelo, que lo que tienes es una vida, tienes una oportunidad maravillosa para descubrir algo que es único. Joder, no te preocupes del tiempo, si el tiempo no se acaba. Pero estamos inmersos en eso por la programación y por la programación y por la programación. Yo también he tenido la suerte de que mi primer negocio lo monté con 17 años ahí, como una locura, y desde entonces no he parado. Y yo, como tú, sigo hasta hace 8 años limando los barrotes de la cárcel de invito a otros a todos y ya a ver si dejo de pagarle a los demás todos sus caprichos y nos dedicamos precisamente a lo que estamos haciendo. Que es levantar, abrir conciencia, abrir posibilidades, otro tipo, ponernos en otra posibilidad, hombre, que el que está enfrente, ¿por qué no va a tener la razón, hombre? La voy a tener yo siempre. Ya es demasiado ego, ¿no? Porque pensar que tenemos la razón siempre, eso es lo que quieren muchos para que... Hablábamos esta mañana en una entrevista con una amiga que tenía de Argentina y ella me hablaba de la guerra y tal, no sé qué. Le digo, pues eso es maravilloso. A mí no me importaría que estallara la Tercera Guerra Mundial ahora mismo. Y me dice, pero coño, ¿cómo? Digo, con tal de que no vaya nadie, yo encantado. O sea, que cambie lo que quiera. O sea, que el que la haya montado, que vaya él, que se pegue de guantas con quien quiera. Y, joder, que nos están influenciando para que defendamos ideas y derechos que no son nuestros, joder, que son de otros, coño, que no tiene nada que ver conmigo, que el mío es de la libertad, el compartir, el amor incondicional, el tirar hacia adelante, el investigar, el averiguar cosas, el evolucionar, el progresar, joder, déjame en paz, que es lo que tú dices, ¿no? O sea, dale que te pego con la lima ahí a la reja, a ver si acabamos ya de romperla y nos dedicamos a ver en vez de mirar. Tenemos un campo inmenso de cosas que hablar tú y yo, porque se nos están quedando muchísimas cosas en el camino. Vamos a continuar un poquito más y luego ya hablamos de que regreses y aquí tengo un montón de cosas anotadas que a la gente le va a parecer interesantísimas, como son tus libros, como es el POWA, como es un montón de cosas que yo quiero que la gente conozca, Óscar. A tu disposición, sin problema, en una clase. A ver, el tema es, estamos un poco bromeando con ello, pero es que la gente no se da cuenta que ahora precisamente, pues fíjate lo que está pasando con... No quiero entrar en temas delicados y de polémica, ¿no? Pero todo lo que está pasando en una determinada región de España, que todos los líos que se están organizando ahí, un gobierno que es absolutamente ficticio, que es inexistente, pero ellos siguen cobrando, siguen ocupando sus puestos, siguen ganando dinerales ingentes, siguen engañando a la gente, siguen haciendo promesas electorales que ninguno va a cumplir. ¿Por qué no pueden cumplir? Porque es que lo que es terrible es que yo he podido leer estos días editoriales donde te explica que ya está pactado el gobierno antes incluso de que la gente vaya a votar. ¿Qué dices tú? Pero vamos a ver, o sea, entonces, ¿pero qué pantomima es esta? ¿Para qué ni siquiera? Yo desde luego, a ver, no quiero influir en nadie, pero yo no voy a votar, yo hace mucho tiempo que no voto, porque ninguno de ellos me representa. Entonces, si no me representan, yo no quiero estar en su juego. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, la gente sigue creyéndose sus mentiras, creyendo sus insensateces, te van a seguir subiendo los impuestos, el dinero va a seguir sin ser suficiente, porque estamos en un modelo económico absolutamente que ya está quebrado hace muchos años, o sea, que no funciona, que el neoliberalismo económico lo único que hace es la quiebra sistemática de todos los mercados. Entonces llega un momento en que dices tú, pero bueno, ¿pero qué mentira es esta? Y todo con soflamas que lo que hacen es dividirnos, separarnos, porque tú eres no sé qué y yo soy no sé cuál. Entonces, y no podemos vivir juntos. Y pues mire usted, todo lo contrario, cuanto más diversos seamos, cuanto más singular sea nuestra identidad, más enriquecemos. Lo que ocurre es que lo que yo no puedo hacer es meterme en tu casa a decirte cómo tienes que vivir tú, porque tú, esa singularidad es lo que te ha hecho como eres. Entonces yo tengo que conocerte desde el respeto para saber lo que te hace peculiar, admirarlo y que eso se conserve. Pero igual que yo tengo que ir con respeto, tú tienes que entrar en mi casa con el mismo respeto. No puede ser lo que está ocurriendo. Ahora mismo estamos siendo invadidos por una determinada cultura radical que lo único que está haciendo es preparar una invasión
en silencio, es una invasión silenciosa, que dices tú, pues es algo maquiavélico y monstruoso. Y eso demuestra una absoluta falta de respeto al resto de la humanidad. Pero como eso, pues todo lo que está pasando. Y la gente todavía sigue entrando en todos esos juegos de dualidad, de separación, de enfrentamiento. Y te garantizo yo, me hizo mucha gracia, me impresionó. Alguien cogió una frase de una de mis últimas conferencias en donde yo decía, o dedicas tu tiempo a generar más karma o dedicas tu tiempo a evolucionar. Y me encontré que alguien había compartido esa frase en las redes, me divirtió, me hizo mucha gracia, me resultó muy agradable, pero es que es cierto, es decir, o sea, ¿tú en qué estás? En generarte más karma. ¿Qué te crees que vas a hacer cuando un radical de estos echa ácido a un policía y lo quema? Que además eso tampoco te lo cuentan en los periódicos, que dices, ¿y por qué no se cuenta eso? Porque resulta que solamente parece que hay uno que es el malo. No, no, aquí son todos malos. Ninguno es menos malo que el otro. Pero dices tú, pues, ¿y ese ser realmente ha conseguido algo más evolucionado? ¿Realmente está creciendo? Es la forma de obtener una supuesta libertad, porque lo que vas a hacer es cambiar el collar de sitio, pero nada más, porque te quitas un collar para ponerte otro, y además vas ciego a que te pongan un collar que probablemente sea todavía más perverso que el que tenías puesto. Entonces dices tú, ¿eso es evolución? ¿Realmente eso es evolución? No, no es evolución. Eso es salvajismo. Eso es imponer mi verdad sobre la tuya. Y cuando una verdad tiene que ser impuesta, es que hay poca verdad. La verdad se impone sola. No hay que hacer nada para que te permee, te atraviese, te construya un ser distinto. Eso es la verdad. Y la conciencia está vinculada con la verdad. A mayor conciencia, mayor acceso a una verdad mayor. Entonces, la conciencia, en el fondo, no es otra cosa que perspectiva. Cuando yo tengo mi perspectiva y soy capaz de escucharte con atención, escuchar el mensaje que tú tienes que darme y me pongo en tu pellejo, entonces tengo tu perspectiva y ya he crecido un poquito. Y si hago lo mismo con cada ser humano que me cruzo, con cada sociedad, con cada pueblo, con cada cultura, al final seré un ser humano muy completo y con una conciencia amplia. No digo elevada, por lo menos digo amplia. Todo lo demás es enanismo conciencial. Es, de verdad, es, pues eso, amputación de la conciencia, destrucción de la verdad, anulación de la verdad. O sea, es... pues son posturas absolutamente absurdas, patéticas, que no traen nada bueno, no mejoran el mundo en el que nos encontramos, lo empeoran, lo fragmentan, lo dividen. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo igual soy muy crítico con la sociedad y a lo mejor pues no es el camino o el tono que te apetecía a lo mejor poner en este coloquio. Pero... No, a mí me encanta porque tú me conoces más o menos y dijiste al principio, tú eres una persona valiente. Yo he creado una plataforma que se llama Esto es Injusticia y me estoy llevando por delante todo lo que puedo a ese nivel. Mira, Óscar, a mí me llegaron a llamar por teléfono, señor muy importante, que no vamos a decir para que no se moleste el hombre. Ya le he dicho que lo tengo grabado, que yo no tengo inconveniente en publicarlo, que a mí me da igual, que yo no tengo nada que perder, absolutamente nada. Y me dijo, Antonio, a ver, las personas que decís este tipo de cosas sois molestas. Coño, sois molestas de verdad, joder. ¿Por qué no cambias el contexto? Te van a escuchar. A ti yo he estado viendo, porque vi mi canal y hay 34.000 personas allí metidas y me dijo, joder, tío, a ver, esto vamos a intentar cambiarlo. Y yo le dije simplemente, le digo, mira, a mí no me vas a cambiar de ninguna de las maneras, porque yo tengo las ideas muy claras. Yo no tengo miedo. Yo miedo no tengo ni por mis hijos, ni por mi familia, ni por... No, yo no tengo miedo por nada. Le dije, y si tú lo que tratas es de amenazarme, si tú quieres conseguir que yo me doblegue ante ti, ya bastante gente me cogió y me colgó, ¿no? O sea, me colgó directamente. Yo tengo una plataforma que se llama Esto es Injusticia y gracias a Dios ahí en Madrid conocí a una serie de abogados y demás que son en el aspecto que estamos hablando, Óscar, y me están ayudando, no te puedes ni imaginar cómo.
O sea, no te puedes ni imaginar cómo. Yo, sinceramente, en ese aspecto no me voy a callar por la sencilla razón de que mientras que no hagan una ley para impedirme que yo tenga mi propio criterio, mi propia opinión y que yo, sin faltarle al respeto a nadie, diga mi verdad, mi experiencia y lo que yo vivo, yo diré como tú, yo no voy a votar en la vida. O sea, señores, yo a vosotros no os estoy diciendo nada, pero si mi voto dependiera de que ellos entraran en el gobierno, tenían que ver como si fuera una aguja en un pajar. O sea, lo tengo más claro que el agua, ¿no? Eso sí, pero que conste, Óscar, que tú, yo y muchos otros somos verdaderamente incómodos, pero no debemos parar porque la gente, como decíamos antes, y es real porque lo estamos viendo, toda esa información que tú tienes y lo que yo tengo anotado ahí, que quiero que se entere la gente de ti, por ejemplo, Óscar, lo miran pero no lo ven. Lo oyen pero no lo escuchan. Joder, es que esto hay que saberlo para que salgan de esa zona de confort y de esa manipulación que le están ejerciendo. Están en tal estado de hipnosis, Antonio, realmente, es decir, o sea, ¿por qué no lo ven? ¿Por qué no lo escuchan? Porque están en tal estado de hipnosis que aunque se lo pongas delante de las narices, no son capaces de verlo. De hecho, la reacción al principio es ni se enteran. Si reaccionan, son críticos y es probable que te pongan a escurrir, que te digan barbaridades, pues que encuentres en las redes comentarios que incluso son insultantes, sin conocerte de nada, te dicen unas tonterías tremendas y muy, muy desagradables. Y luego ya hay quien, el siguiente paso después de la falta de respeto es el empezar a hacerse preguntas. De repente empiezan a caer del guindo y empiezan a decir, ostras, pero es que pues lo que ha dicho este tío resulta que yo también escuché no sé qué cosa en otro sitio, ya empiezan ellos a hilar. Y ya ahí empieza un poco ese proceso de despertar, porque el despertar muchas veces es un despertar pues que es traumático. Pues por ejemplo, tu despertar pues tuvo que ver con un hecho muy traumático, muy extremo, pero hay gente que no necesita llegar a una situación tan extrema, pero pues necesitan que pues perder el empleo, enfermar gravemente, o vete tú a saber. Y eso empieza a sacarlos de la caja. Eso empieza a hacerles abrir de los ojos y a través del sufrimiento y a través del dolor, pues empiezan a salir adelante y empiezan a ver que las cosas desde luego no son como nos las están contando y que desde luego así no vamos a ninguna parte. Entonces, claro, que somos incómodos, que somos molestos, sin duda, sin duda. Yo también he tenido algún toque, a mí me han dado algún toque. Lo que pasa es que me dio un toque muy, muy extraño, me lo dieron por la calle, un señor se me cruzó y poco menos que me amenazó, ¿no? Entonces dices tú, pues mire usted, pues lo siento, pero me reforzó. Porque cuando yo tuve esa especie de agresión, lo que sentí fue, os estoy haciendo daño, lo estoy haciendo bien. Porque si no, no os importaría. Pero cuando se escuece es porque la cosa la estoy haciendo bien. Entonces, ¿qué sucede? Que, pues precisamente estás trayendo verdad. Estás trayendo más verdad, estás trayendo más conciencia, estás trayendo más luz. En la medida en que tú traes todas esas cosas, pues lógicamente el esquema se derrumba. Porque es un esquema de papel, es un esquema de mentiras. Entonces es un esquema absolutamente artificial, de teatro. Entonces, claro, si yo te saco y te digo, mira, que el mundo no es el teatro, ves que esto es una caja, que esto es un decorado, ven, sal, mira lo que hay aquí fuera, te vas a quedar perplejo. Y es muy probable que al principio la luz te haga parpadear y que te moleste y te escueza, porque la verdad es incómoda. La verdad de este mundo es incómodo. Este mundo es un mundo muy duro y es un mundo desagradable, donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento, y donde nos creemos el ombligo del universo y somos de lo más pobretón y de lo más básico que hay por ahí. Claro. Demasiado respeto nos tienen, demasiado respeto nos tienen, que nos visitan constantemente y nos dejan en paz, que siempre están hablando la invasión, no sé qué, y todas las películas que te ponen son de guerra, son de agresión, son de sufrimiento, son de zombies, son de se acaba el mundo es dominado por una raza hostil horrorosa. ¿Cuál es el mensaje? De absoluta desesperanza, ¿sabes? De absoluta desesperanza. Y todo esto lo que te dice es, tienes que creer en ti. Tienes que creer en ti. Porque todo lo que necesitas está dentro de ti, esperando a que lo actives. Esperando a que te pongas a tiro de activarlo. Y vas a recibir ayuda.
no solo de tu interior, que tú tienes un maestro interno, como todos tenemos ese maestro interno, sino que además entidades elevadas, entidades espirituales, etcétera, están esperando que tú des el primer paso para ayudarte, para acompañarte, para inspirarte, para que el universo empiece a conspirar contigo y que si estabas buscando información te la van a traer a raudales, el universo te va a inundar de información, porque el universo está esperando que tú florezcas. Claro. Esto es una primavera, no es se acaba el mundo, no es cierto, esto es un jardín, esto es una biblioteca jardín de vida mineral, de vida vegetal y de vida animal. Y no me equivoco cuando digo incluso vida mineral. Todo tiene conciencia, todo tiene vida, y todo lo que tiene conciencia y vida tiene capacidad de evolucionar. El otro día me decía a mí uno, cuando hablaba yo de los animales y demás, que voy a hacer 5 vídeos, llevo 3, me decía, pero hombre de Dios, ¿cómo se te ocurre decir que una piedra, por el amor de Dios, tiene evolución, tiene conciencia, tiene conciencia? Le dije, bueno, pues sí, amiguete, sí, así es. Tienes que empezar a abrir los ojos y darte cuenta de que en este universo en el cual tú estás manipulándolo mentalmente dentro de ese sueño que tú tienes, lo estás haciendo de una forma programada por otros y no lo estás haciendo a tu manera. Mira bien, porque a lo mejor te encontrarás con algo que en primera instancia no te gusta, que te incomoda, que te saca de tu zona de confort y que después te va a llevar a la verdad, y esa es la que te va a hacer libre, tío. O sea, no te vuelvas loco. Mira, hay una frase, porque tampoco le gusta que estemos culturizados y las cosas así, Óscar, porque no le gusta ni que hayamos leído El Quijote. Y El Quijote, por ejemplo, yo lo pongo muchas veces de ejemplo. El Quijote dicen que es la novela caballeresca por excelencia, nada más lejos de la realidad. Se escribió por Cervantes para ridiculizar las novelas de caballería. O sea, de entrada. Pero hay una frase muy buena, hay muchas, pero yo me quedo con una muy buena que la has dicho tú antes a tu manera, y es ladran, Sancho, ladran, eso quiere decir que vamos por buen camino. Algo así es, ¿no? Entonces, seguiremos por ese camino porque no nos queda más remedio que seguir, porque a nosotros no nos van a manipular. Nosotros seguiremos contando nuestra locura y cada uno que después la haga suya o no la haga suya, o que la obvie totalmente. A mí personalmente, yo, gracias a Dios o a la energía, no tengo muchos comentarios malos, pero los que he tenido han sido muy duros, pero es que no me importa, o sea, yo los respeto, y cuando los respetas se cansan y se van, o sea, ¿qué quieres que te diga? Eso es así. Joder, Óscar, la cantidad de cosas que tenemos que hablar, se nos ha quedado colgado lo del Pogba, se nos ha quedado colgado lo de o sea, un montón de cosas. Entonces, hermano, si a ti te parece y quieres, te invito nuevamente a que vengas a charlar de tantas y tantas cosas, porque la cantidad de información que tú tienes, lo que podemos ofrecerle a la gente, y para que vayan tomando, no al pie de la letra, sino puntitos y puntitos como focos de faro para poderse guiar, y si les interesa, que no dejen apagar esa cerilla que puede iluminar algo importante, que no se trata de buscar las llaves debajo de la farola, que si se te han perdido más arriba y no hay luz, tienes que buscarla allí, no la busques en la farola, búscala allí por muy incómodo que sea. Bueno, pues que podamos conseguirlo, si te parece. Yo encantado, Antonio, gracias, de verdad, gracias por este ratito, por brindarme esta oportunidad, por abrirme a tu comunidad de seguidores y demás, a tu entera disposición, y de verdad para mí es nada, muy, muy agradable que me invites cuando siempre que tú quieras para hablar de lo que sea, que yo tenga algo de idea, porque lo que no sé, ni idea, no lo sé. Antonio, no, otra cosa. Tú eres un personaje de amplio espectro y la gente no lo conoce y no lo sabe, Óscar, y hay mucha información ahí, y toda por experiencia, por investigación, por estudios, pero sobre todo por observación, que es lo verdaderamente importante. Y eso la gente lo tiene que conocer, que no puedes ir, como tú muy bien decías antes, al gimnasio a mirar para hacer músculo, que tienes que ponerte a trabajar. Así es. Nadie recorre por ti el camino. Entonces, pues, claro, somos nosotros los que tenemos que recorrerlo. Con más tino o con menos tino, más deprisa o más despacio, más alegres o más tristes, con música o sin ella.
Pero la forma de recorrerlo la eliges tú. Y gestionándola, como tú muy bien dices, como nos dé la gana, porque la libertad y el libre albedrío es nuestro y tienes derecho a equivocarte. Equivócate, hombre, porque equivocándote puede ser que aprendas algo. Es importante. Muchísimo de la oscuridad. No hay mejor maestro que tu propia oscuridad, que abraces tu oscuridad, que abraces tus errores, que abraces tus mayores meteduras de pata, que te perdones. Eso es un aprendizaje que no tiene precio, que no tiene precio. Claro que no. Yo no quiero despedirte, Óscar, no te despediría nunca, eso lo tengo yo muy claro. pero tenemos que dejarlo y posponer para otra siguiente conversación de amigos. Pero no quiero marcharme ni despedirte sin que me digas dónde te pueden encontrar las personas que lo están viendo, qué puedes ofrecer. Yo sé que estás haciendo cursos, que estás haciendo talleres siempre que puedes, que estás haciendo conferencias, que estás haciendo charlas. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ir a verte? ¿Dónde se pueden poner en contacto con Óscar Mateo? Vale, pues mira, lo primero es, yo tengo una página web que realmente le presto poca atención, pero bueno, procuro que por lo menos la agenda de la web, el calendario esté activado, y es muy sencilla, es www.oscarmateo.com. Ahí encuentran, generalmente yo ahí voy publicando las cosas que he hecho y las que voy a hacer, voy metiendo un calendario con las actividades. Ahora, por ejemplo, dentro de 2 fines de semana estoy en Sevilla, en el Rincón de Kiko, y voy a estar haciendo allí un taller de Pogua. Se puede seguir mi actividad también, sobre todo en Facebook. Yo, lo único que ocurre con Facebook es que solamente si es gente que conozco, entonces la pongo de contacto. Si es gente que no conozco, pues generalmente no les pongo de contacto. No tengo un perfil de esos de fan, o no sé cómo lo llaman. Tampoco tengo gran número de seguidores, ni es mi propósito ahora. Entonces, pero bueno, que en Facebook me encuentran, y si quieren seguir un poco mis historias, ahí aparecen porque lo voy compartiendo. En Instagram he empezado a poner cosas, y después, desde luego, me encuentran mucha información mía en YouTube. Tengo mi propio canal. Lo que es verdad es que voy subiendo muy pocas cosas, solamente cuando hay conferencias, cuando tengo ponencias, o por ejemplo ahora en este caso que estamos teniendo este coloquio tú y yo, y que luego esa grabación pues la vamos a compartir en las redes, pues lo subiré a YouTube y allí estará. Y luego también hay muchísimas grabaciones que han hecho otros de conferencias mías, tipo Mindalia, tipo canales de este tipo, que también debo decir que he dejado de colaborar con ellos, aunque pueda ser perjudicial para mí, pero es que me doy cuenta de que al final hacen lo mismo que en las editoriales. Es decir, yo dejé de hacerlo, Óscar, por el mismo motivo. Yo dejé de hacerlo por el mismo motivo. Claro, porque al final, en el fondo, lo que hacen es un tercero, entre comillas, que se aprovecha de tu material. Luego me empezó a encontrar un montón de conferencias mías que no son reales, que lo que han hecho es una conferencia de 1 hora, la empiezan a seccionar como si fuera el salami, y entonces de ahí sacan 9 o 10 conferencias para seguir acumulando visualizaciones, para seguir monetizando. Entonces, a ver, volvemos a la doble moral. Es decir, parece que estás haciendo una cosa espiritual, no sé qué, no sé cuál, y luego resulta que la haces con el mismo esquema de explotar al otro, de aprovecharte del otro, y dices tú, pues no juego a eso. Entonces, tengo pocos materiales, me pueden seguir en YouTube, me localizan si quieren sin problema de ninguna clase. Básicamente ahí, en la página web, en Facebook y en YouTube me encuentran sin ningún problema. Hay 3 actividades básicamente que hago, que son talleres de meditación, donde enseño técnicas bastante avanzadas para que la persona pueda progresar deprisa en la concentración, en la expansión de la consciencia. La segunda actividad que hago son los talleres de Pogua, que es una técnica, de lo que se trata es de elevar la propia consciencia al plano más elevado posible, que cuando tú quieras pues hablamos de ello también. La actividad que hago son sesiones de holotrópica, de respiración holotrópica. Tengo previsto formarme en una serie de técnicas energéticas que en breve quiero empezar a incorporar porque me parecen fundamentales. De hecho, yo muchos de los ejercicios que hago son inducciones, porque ayuda a que la persona entre en un estado alterado de conciencia, y desde ahí que puedan, digamos, descorrer el velo y ver, ¿no? Básicamente esa es mi actividad. Es cierto que tengo 3 libros publicados: el de la conexión perdida, que se publicó primero como El movimiento espiral, luego se convirtió en la segunda edición
en La conexión perdida, y es un libro que no sé cuántas ediciones ya van, pero que bueno, que tiene vida propia y como todos los libros. Luego está el libro de Pogua, que también ahí enseño la técnica. No necesitan ni siquiera ir a los cursos. Si quieren aprender la técnica, compran el libro y ahí tienen la información. Y luego un libro más técnico, que yo le tengo mucho cariño, pero que es un libro que no ha tenido pegada en la sociedad, porque es técnico, que es un modelo de solución de problemas que yo lo uso en consultoría, que es el espacio-problema. Y ahora mismo tengo en la cabeza mucho ruido con 3 libros que necesito ir destilándolos, sacándolos, y mi objetivo es el año que viene poder publicar uno donde hablaré del mapa evolutivo de la conciencia, que es un tema del que hablo mucho y todavía no he publicado nada, ya lo quiero publicar, y porque además me ha resultado muy divertido que me he empezado a encontrar gente que habla de lo mismo y que copia el modelo. Y entonces he dicho, bueno, pues ya va tocando empezar a hablar de esto en serio, porque si no hay gente muy espabilada que con tal de conseguir audiencia es capaz de cualquier cosa. Entonces digo, bueno, antes de que digan chorradas, la voy a decir yo primero y así no hay problema. Pero Sí, bueno. de cualquier cosa, son capaces de cualquier cosa. Mira, esto que dijiste antes, yo hice exactamente lo mismo por ese motivo y además tuve ahí una especie de charla un poco tal y quité todos los vídeos, o sea, dije, mira, se acabó, me da igual perder que no perder, esto llegará donde tenga que llegar, pero esto no se utiliza de esta forma y se Claro. acabó. Y lo hice así. Pues señores, mucho que hablar con Óscar. ¿Cómo afrontar el proceso después de la vida? Yo qué sé, 100.000 cosas, hablar de esos libros, el Pogua, que yo doy fe porque él me regaló a mí ese libro en un encuentro que tuvimos que, bueno, fue ahí un poco extraño porque me pegó una castaña y me tuve que ir para el hospital. Joder, macho, hay que joderse, pero bueno, aquí estamos. Voy a repetir la FM. Aquí estamos, aquí estamos. Entonces, hablaremos tantas y tantas cosas con él que me parecen fascinantes. No sé si quieres decir algo. Hay una pregunta que a mí me gustaría que antes de que te marcharas me contestaras. A ver si quieres, siempre dentro de la libertad de tu propia decisión. ¿Quién es Juancho? Juancho, bueno. Bueno, Juancho es un cura que estuvo en las misiones en Perú, en los momentos muy complicados donde era un movimiento teológico de la liberación, estaban por otro lado las guerrillas peruanas, y bueno, pues este hombre es un cura como deberían ser todos los curas, de verdad. Estaba comprometido, estaba viviendo allí en el antiplano, y en un momento determinado pues llegaron los guerrilleros porque estaba despertando conciencias y fueron a matarlo. Le persiguieron, que llegó de milagro al aeropuerto de Lima y pudo regresar a España, porque él no se creía que fueran a matarlo hasta que comprobó que estaban encima de él y que en cualquier descuido lo mataban. Regresó a España y yo en aquel momento estaba dando clases de temas de antropología, de psicología social, de dinámicas de grupos, y me lo encontré como un alumno. Y este alumno, en un momento determinado, a mí me llamaba la atención, me parecía una persona muy especial, y yo decía, bueno, y ya un día él se habla conmigo y me dice, yo te veo muy científico, pero me gustaría hablar contigo de algunas cosas. Y esta persona fue la que en el año 93, en junio del año 93, me habló del Zen y me enseñó a practicar la meditación Zen. Si bien es verdad que luego me dijo, oye, debes ir a un sessing, a un zendo, y hacer una serie de sessions, una serie de prácticas realmente para conocer el Zen, practicarlo con más profundidad y de alguna forma iniciarte, no en el sentido de coger los votos del Zen, sino de iniciarte en la práctica más profundamente. Y yo después, en octubre de aquel año 93, me fui a Brihuega. Él es Juancho, Juan Antonio Ruz, voy a dejar en reserva su segundo apellido, que en la actualidad vive cerca de Córdoba y bueno, es un amigo muy entrañable, le considero un maestro, siempre nos estamos peleando, yo digo que él es mi maestro, él dice que no, que yo soy el suyo, y bueno, es una pelea muy sana, muy divertida, es una persona a la que adoro y que le debo toda mi iniciación, se la debo él. Él es Juancho. O como tú muy bien dices, tu hermano del alma, ¿no? Sí, completamente. Efectivamente. Bueno, pues nos queda, como he dicho, hablar de un montón de cosas, pero lo dejamos para otra ocasión. Si te parece, comenzamos a hablar y te vienes. Yo sí quiero decirte aquí en público algo que
que te dije, como yo te tomo como amigo, por supuesto que sí. Y yo he retomado todo lo que es el Congreso Almas Sin Fronteras, que en su primera edición tuvo éxito, estuvo muy bien. Y vamos a hacer pues un par de ellos para el año que viene, uno en Madrid, otro en Barcelona. Y bueno, desde aquí yo ya te traslado la invitación para que vengas. Si te apetece, estás súper invitado. Mis cosas son tus cosas cuando tú quieras. Y nada, hago extensiva esa invitación a aquellas personas que tú estimes que están en la línea, en esa línea que llevamos hablando tú y yo todo este tiempo. ¿Te parece? Pues me parece una maravilla, te lo agradezco muchísimo, de verdad, que me honra, que me invites, que me parece preciosa la iniciativa, cuenta conmigo y desde luego hay gente que viene a mi cabeza que tienen cosas grandes que compartir, que yo estaré encantado de servirte de puente para que entréis en contacto, para que los traigas a este canal tuyo, para que los invites al Congreso, bueno, que seguro van a estar a tu disposición. Hay mucho que compartir, hay mucha gente que tiene muchas cosas valiosas que contar y a tu disposición, a tu servicio enteramente, Antonio. Muchas gracias. Pues igualmente, Óscar, y te lo agradezco muchísimo porque se trata justo de eso, de que tú y yo coincidimos en que lo importante es que nuestro no es nada, de los demás tampoco, no permitir que nadie se aproveche y se adueñe de algo que no les pertenece y sí compartir, generalizando todo el potencial que tenemos, porque sí que es de ser hipócrita llevarse para allá lo que sabes porque no te pertenece. Eso es lo que yo pienso. Entonces, si dos cosas para terminar. Un mensaje para el mundo. Pues, por favor, que abran los ojos aunque moleste la luz. No pasa nada, parpadea lo que necesites, pero por favor, abre los ojos. Depende de ti. El acto de abrir los ojos es un acto que depende solo de ti. El resto vendrá por añadidura. Qué maravilla, me encanta, me ha encantado. Y una despedida, Óscar, pero no para siempre, sino hasta cuando tú quieras, que espero que sea muy, muy pronto. Pues nada, darte las gracias una vez más, Antonio, agradecer a tu audiencia. Me alegro de que tengas tantos seguidores, te lo mereces y además es una oportunidad, no solo para ti, sino que indudablemente es una oportunidad para ellos de recibir información que si no es difícil de acceder a ella, es costosa. Gracias a Dios que ya existen estos medios y que tú los estás empleando con habilidad y con honestidad y es la forma de llegar y de que llegue un mensaje alternativo y no solo el mensaje de chascarrillos que escuchamos en los telediarios, en la prensa, etcétera, que ya no es válido, que está obsoleto, que es de un paradigma antiguo. Esa es la despedida. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Óscar, por aceptar mi invitación, por ser mi amigo, por haber venido, por haber compartido lo que estás compartiendo y deciros, amigos, que no podéis dejar de visitar las redes de Óscar, buscarlo, enteraros. Tenéis un libro que es maravilloso, si no queréis hacer el curso como él ha dicho, me permito decirlo porque él así lo ha dicho. Ahí tenéis las técnicas para aprender todo lo que él dice y recordaros, queridos amigos, sobre todo, daros las gracias por vuestra fidelidad, como siempre, y recordaros algo muy, muy, muy importante. Lo verdaderamente importante, valga la redundancia, es ser feliz siendo buena persona y que no permitáis jamás que nadie os diga, bajo ningún concepto, que no podéis, que no valéis, que no merece la pena o que no tenéis la capacidad, porque os estarían mintiendo ya que sois el ser que todavía no habéis descubierto. Buenas noches y hasta la próxima, queridos amigos.